perdón, que logren conocer y comprender los conceptos de democracia y Estado y algunas características que cada uno de estos sistemas o de estas organizaciones tiene. Estado y democracia. ¿Por qué vemos esto, chiquillos? Y es lo fundamental. Están ustedes en cuarto medio. Están con un pie en la vida adulta y con otro pie en la adolescencia. Ya el próximo año van a ser jóvenes que ya van a estar dentro de la vida adulta y van a poder participar también como ciudadanos de un Estado. Por lo tanto, es fundamental que conozcan cómo es que funciona este Estado y esta democracia. Es súper importante, chiquillos, eso tienen que entenderlo. Muchas veces nos cuestionamos el por qué estudiamos historia. Bueno, esto no es historia, aquí no estamos viendo el pasado, aquí estamos viendo el presente. Para ver bien el presente tenemos que entender cómo funciona el pasado, o cómo funcionó el pasado, y también tenemos que entender, y es súper importante eso, chiquillos, cómo funciona el presente, cómo nos movemos, por qué tenemos derechos, por qué tenemos obligaciones. Todo eso se va dando a partir de el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la democracia. Veamos, y ustedes vayan tomando apuntes, porque los conceptos son súper importantes. Y creo que lo hablaba recién con el cuarto medio A. A nosotros es la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, la que nos define en el idioma español, en la lengua española, cuáles son los conceptos y cuáles son los significados de estos conceptos, para que todos nos entendamos, para que todos, cuando yo digo una palabra, sepa a qué me estoy refiriendo. En el estudio de las ciencias sociales, o en el estudio de la biología, o en el estudio de la química, o en el estudio de la medicina, o de la ingeniería, hay conceptos que, si bien respetan lo que dice la RAE, también se van un poco ampliando, o al revés, especificando respecto a ese conocimiento que te entrega a ti una rama que tú vas eligiendo en tu vida. Por lo tanto, si bien yo les podría decir, bueno, ¿qué es el Estado? Y ustedes van al diccionario, Estado es tal cosa. Pero ojo, ese significado tiene una interpretación. Y esa es la interpretación que todos tenemos que tener más o menos visualizada en su funcionamiento y en su real significado. Porque democracia, para algunos simplemente puede ser demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Pero no nos podemos quedar ahí, la democracia es mucho más profunda. La democracia no solamente es ir a votar, la democracia también tiene que ver con participación. Bueno, ¿y quién a mí me garantiza la participación? El Estado. ¿Pero qué es el Estado? Y ahí es donde vamos a ver algunos conceptos, y les repito, por favor, el chat solamente para las preguntas respecto a la clase. Interrúmpanme habilitando sus micrófonos las veces que ustedes quieran, me devuelvo, avanzo más rápido, ustedes me van diciendo. Pero vamos primero con las definiciones para que tomen apunte. Tenemos dos definiciones importantes acá. Estado y democracia. ¿Qué es el Estado? Si alguien quiere responder, chiquillos, yo feliz, para que esto no sea un monólogo. ¿Qué entienden ustedes por Estado? Porque yo puedo googlear ahora y me va a aparecer una definición, y me puedo meter en Wikipedia y me va a aparecer otra, y voy al diccionario y me va a aparecer otra. Bueno, hablemos el mismo idioma. El idioma español del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. ¿Qué es el Estado? El Estado, chiquillos, es lo que se conoce como la organización jurídica de una nación. El Estado es algo que no es tangible.
El Estado no es como una mesa, no es como una silla, no es como una montaña. Yo no puedo, no es una cosa física el Estado. Es un ente que está por sobre todos nosotros y es el que organiza nuestra vida en sociedad. Eso es el Estado, organización jurídica de la nación. ¿Cuál es el fin último del Estado? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para cobrarnos impuestos? ¿Sirve para sacarnos parte en la calle? ¿Sirve para decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? No. El Estado como organización jurídica de la nación, para lo que sirve y para lo que busca, y es el fin principal del Estado, es para el bien común. Es para buscar las formas y las organizaciones que garanticen que todos los que estamos en un Estado logremos el bien común. El bien común no es la suma de todos los intereses particulares. Porque yo puedo tener muchos intereses particulares, pero no son los mismos de mi vecino, ni el de más allá, ni de mi abuelita, ni el que vive en Coquimbo, el que vive en Concepción, el que vive en Punta Arenas. El bien común no es la suma de todos nuestros intereses particulares. El bien común es aquello que garantiza un bienestar como sociedad. Son todos aquellos elementos que nos permita o que nos permiten tener un desarrollo personal, pero viviendo en sociedad. Y eso tiene que garantizarlo el Estado. Por eso el Estado se organiza jurídicamente. ¿Cómo se organiza? A través de una constitución. Y si nosotros vamos a la constitución, nos vamos a encontrar con un artículo que es el artículo 19. Y ahí van a estar todos nuestros derechos, garantías y libertades. Si ustedes toman la Constitución de 1980, que es la que nos rige actualmente, que ha tenido muchas modificaciones en estos 40 años, y que hoy en día está en discusión el querer cambiar esa Constitución, tiene un artículo, que es el artículo 19, con muchas letras, donde aparecen nuestras garantías y nuestros derechos. Es decir, qué es lo mínimo que tiene que hacer el Estado para garantizar nuestro bien común. Pero el Estado es el gobierno. Pregunto yo, ya pues chiquillo, me siento solo, entre el silencio, entre que el chat ahí apagado, entre que tienen las cámaras apagadas. ¿Es el Estado lo mismo que el gobierno? Como dice Diego, no. Como dice Bruno, no. El gobierno es el que administra el Estado. El gobierno, ahí sí ya podemos hablar de un órgano que es más tangible. El gobierno son las personas. El gobierno es el que cambia. El Estado, si bien evoluciona, es siempre el mismo. Nosotros hace más de 200 años somos el Estado de Chile. Pero no tenemos hace 200 años al mismo presidente. No tenemos hace 200 años el mismo gobierno. Los gobiernos van cambiando. Y así como ahora tenemos a un Sebastián Piñera y tuvimos una Michelle Bachelet, y hacia atrás vamos Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Patricio Elwin, Augusto Pinochet, Salvador Allende, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, bla, 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 bla. Nos vamos alejando. Esos son los gobiernos, los que administraron en determinado momento el Estado. Pero el Estado se mantiene. ¿Cambian las leyes? Sí, obvio. Tienen que ir evolucionando las leyes y tienen que ir apareciendo leyes nuevas. ¿Se imaginan ustedes hace 50 años que existiera una ley contra el ciberbullying? Imposible. Porque hace 50 años no teníamos computadores, no teníamos internet, no existía. Hace 200 años, una ley del tránsito, no, tampoco existía. Esas leyes fueron apareciendo según va cambiando la sociedad, según van cambiando las tecnologías. Y esas se mantienen permanentes y se van mejorando y va evolucionando porque son parte del Estado. Pero el gobierno es el que cambia, es el que administra ese Estado y administra esas leyes. Espero que se vaya entendiendo. Y ahora, ¿cómo nosotros organizamos un Estado? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo organizamos?
nos tenemos que poner de acuerdo en algún momento y decir, a ver, somos habitantes de un país, es decir, tenemos una organización que se llama Estado. ¿Cómo nos vamos a organizar? Y algunos estados, en determinado momento de la historia, dijeron, con un rey, po. Y aparece lo que se llama la monarquía. Y el rey, en su época de poder absoluto, dice, a ver, el poder a mí me lo da Dios. Por lo tanto, es incuestionable. Nadie puede cuestionar mi poder. Y todos los habitantes de este reino me hacen caso a mí. Además, yo voy a ser rey hasta que me muera. Porque como Dios me entregó el poder, lo ejerzo hasta el día de mi muerte. Y además, voy a dejar a mi descendencia para que me reemplace cuando yo me muera. Eso es la monarquía. Es decir, el poder lo concentra una persona que no es elegida por las personas, por los demás habitantes, y además le traspasa el poder que lo tiene durante toda su vida a su descendencia. Esa es una forma de organizar el Estado. Pero, como los estados evolucionan, llegó un momento, luego del periodo de la Ilustración en el siglo XVIII, luego de las independencias aquí en América en el siglo XIX, de las guerras mundiales en el siglo XX, en que dijimos, momentito, no puede ser que una persona tenga todo el poder, lo tenga para toda su vida, y más encima él elija quién lo sucede, quién viene después. Imagen de perfil, ¿será? Y ahí viene entonces el nacimiento de la república como contraposición a la monarquía. ¿Qué nos dice una república? Vayan tomando apuntes, chiquillos. ¿Qué nos dice una república? La república nos dice que tienen que haber consideraciones mínimas para organizar el Estado. Primero, todo el poder no puede recaer en una sola persona. Segundo, esa persona o personas que van a ejercer el poder no lo pueden hacer para toda su vida. Tiene que ser un poder temporal, es decir, que dura por un determinado tiempo. Y además, dice la República, a esas personas, que ya no es una sola, que son varias, y que no van a estar toda su vida, nosotros tenemos, como ciudadanos, que elegirlas. Y ahí entra entonces la democracia, que va de la mano con la República. Y ahí entra la democracia entonces como un sistema de gobierno que organiza a la República. Y ahí hablamos, claro, del demos, que es el pueblo, y del kratos, que es el poder, y que lo entendemos como el poder del pueblo. ¿El poder del pueblo en qué sentido? En el primero, en que elegimos a las autoridades. Y ahí le llamamos democracia representativa. No ejercemos todos los ciudadanos nuestra soberanía, porque no podemos tener 17 millones de presidentes, no podemos tener 17 millones de senadores, ni 17 millones de diputados acá en Chile. No podemos. Tenemos que elegir autoridades. Y a eso se le llama democracia representativa. Es decir, yo elijo a alguien que me represente. Eso es una función de la democracia. Elegir autoridades. Pero también la democracia es un sistema de vida, una forma de vida, que nos garantiza que entre todos nosotros, desde el presidente hasta el profesor de historia que está haciendo clases virtuales, respeten las leyes, bajo algo que se llama el Estado de Derecho. Es decir, aunque a mí la ciudadanía me entregue el poder, yo no puedo hacer lo que quiera. Yo también tengo que cumplir las leyes. Tenga poder o no tenga poder, porque soy un ciudadano igual que todos. A eso también le llamamos democracia. Y también le llamamos democracia a la participación, al respeto entre los ciudadanos. Si no hay respeto entre nosotros,
si no existe la tolerancia, si no existe la garantía de los derechos humanos, si no existe la garantía por las libertades de las personas, si no existen las sanciones cuando una persona no cumple con las leyes, entonces dejamos de estar bajo un Estado de Derecho y por lo tanto dejamos de estar bajo una democracia. ¿Qué se contrapone a la democracia? La tiranía. Antónimo de democracia, tiranía. O más modernamente, lo que llamamos dictadura. Es decir, una persona ejerce el poder a la fuerza y no respeta las garantías y libertades de todos los ciudadanos. Eso es una dictadura. Pueden haber elecciones en una dictadura, porque decimos, bueno, la democracia es ir a votar, pero en las dictaduras también hay elecciones. ¿Cuál fue la última dictadura que tuvimos en Chile? Porque Chile ha pasado por dictadura. Tuvo una dictadura con O'Higgins, después tuvo una dictadura por un periodo con José Manuel Balmaceda, durante la revolución de 1891, después aparece Ibáñez, que gobierna como dictadura entre 1927 y 1931, pero más cercano a nosotros. ¿Cuándo es la última vez que hablamos en Chile de dictadura? Como dice ahí Bruno, con el gobierno de Pinochet. Durante esos 17 años, sí hubo elecciones. Entre el 73 y el 90 hubo elecciones. ¿Y podemos decir entonces que porque hubo elecciones era una democracia? No, porque faltaban otros elementos que son parte de una democracia, que es lo que yo les nombraba recién, el respeto por las garantías y los derechos individuales. Ahí ya podemos decir, no, no era una democracia. Haber sido elegido por la mayoría del pueblo bajo un sistema de elecciones, tampoco ahí tenemos democracia, porque fue un poder que se tomó a la fuerza, en un golpe de Estado. Por eso tenemos que ir definiendo bien los conceptos y entendiendo los conceptos. Estamos, como principio, en el concepto de Estado y en el concepto de democracia. Ahí pregunta alguien, me imagino, si podemos considerar a Piñera un dictador. No, no se puede considerar a Piñera un dictador. Primero, fue elegido por la mayoría de los que fueron a votar. Y segundo, seguimos viviendo bajo un Estado de Derecho. Si bien han existido cierto tipo de abusos o cierto tipo de no respetar ciertas garantías constitucionales o no respetar ciertos derechos constitucionales, eso lo juzga en un Estado de Derecho los tribunales de justicia. No nosotros como ciudadanos, sino que los tribunales de justicia, el Poder Judicial, que vamos a ir viendo más abajito en las preguntas, cuando empiece a avanzar. Así que, súper importante, chiquillos, no podemos decir que Piñera sea un dictador. Vamos avanzando. Primera pregunta. Si quieren, vayan anotando las alternativas en el chat, para yo ir viendo cómo les fue más o menos. Características de la democracia, preguntaba la profesora María Teresa. ¿Qué características podemos ver en la democracia? ¿Existe en la democracia el elemento de que la soberanía reside en el pueblo? ¿Sí o no? El punto 1. ¿Reside en el pueblo la soberanía? La soberanía, entendida como la facultad que tiene un país para dictar sus propias leyes que son válidas solamente en ese país, en ese territorio, y que esas leyes las decretan personas elegidas por el pueblo, entonces decimos que sí, la soberanía reside en el pueblo.
porque es el pueblo el que elige las autoridades, a través de lo que vivimos nosotros, una democracia representativa. Por lo tanto, como primera opción, tenemos que sí, la soberanía reside en el pueblo. ¿El pueblo elige a sus representantes? Sí, los elige, que son las elecciones periódicas. Y además, y ahí viene la 3 de la mano, existe el sufragio. El sufragio es el voto, es la acción de ir a emitir mi opinión a través de un voto, que es fundamental en una democracia. Y ustedes que están en la edad de 16, 17, 18 años, tienen que ir a votar cada vez que haya elecciones. Si bien el voto es voluntario, ustedes tienen que ir a votar porque es voluntario, pero es parte de las obligaciones que tenemos nosotros como habitantes y ciudadanos de un país. Porque si no, nos transformamos en borregos que siguen a la mayoría. Una de las pocas instancias que nos da la democracia en escuchar nuestra voz es a través del voto. Por lo tanto, y en esta pregunta de características de la democracia, sí, se dan las tres condiciones. Por lo tanto, la respuesta correcta era la A. Hay soberanía que reside en el pueblo y se traspasa a través de los representantes, y además ese traspaso de la soberanía a los representantes se hace a través de una elección, que es el sufragio, el voto. La democracia chilena, dice la número 2, es semiparlamentaria, presidencial, parlamentaria, semiparlamentaria. ¿Quién creen ustedes que, y ahí lo marqué, quién creen ustedes que ejerce con mayor fuerza el poder en Chile? En la pregunta 2. ¿Es el Parlamento? Es decir, ¿son los diputados y senadores? ¿O es el presidente de la República? Es el presidente de la República, ¿cierto, Bruno? Por lo tanto, característica de nuestra democracia es que es presidencial. Es el presidente, el jefe de gobierno y el jefe de Estado. Es quien administra el país y además es el que nos representa frente a los demás países. El presidente de la República, que es un cargo, acuérdense, temporal. En estos momentos lo ejerce Sebastián Piñera, pero ejerce el cargo no como Sebastián Piñera, lo ejerce como presidente de la República. Dice después, principio básico de la democracia. ¿Existe la participación ciudadana en una democracia? ¿Es parte de una democracia la participación ciudadana o no se da? ¿Qué creen ustedes? Es como bien obvio. Democracia es sinónimo de participación y de participación de todos los habitantes de la República y, por lo tanto, de los que son ciudadanos dentro de esa república. Por lo tanto, el punto 1 se cumple como principio básico de la democracia. Luego, ¿existe la tolerancia en Chile? ¿Está garantizada? Porque podemos tener ciudadanos que no son tolerantes, pero están preguntando si es un principio básico de la tolerancia. ¿Hay que tolerarse en democracia o la mayoría ejerce el poder con fuerza sobre los demás? ¿O el que gobierna ejerce el poder con fuerza sobre los demás? No es así en la teoría, ¿cierto? La tolerancia es parte de la democracia fundamental. Todos somos uno, todos somos iguales, todos nos respetamos entre nosotros, por lo tanto, es la tolerancia parte. Y el consenso fundamental se refiere a las mayorías. Existe en la democracia como principio básico que exista un consenso fundamental, es decir, que sean las mayorías
las que nos gobiernen, también es algo que se da, chiquillos. Por lo tanto, aquí la respuesta era la C, 1, 2 y 3. El sufragio en Chile, 4. Esta era la más fácil. ¿Es personal o es colectivo? Yo le digo a uno que vaya a votar por mí. No, po, el voto es personal. Si yo no me presento a votar, nadie puede votar por mí. Es presencial. Tengo que estar ahí, en la caseta, tengo que marcar mi voto. Nadie puede hacerlo por mí. Da lo mismo si soy viejito, da lo mismo si soy ciego, da lo mismo si tengo algún tipo de discapacidad que me impida el movimiento. Yo no puedo mandar a nadie a votar por mí. Es personal. ¿Es igualitario? ¿Sí o no? ¿Será igualitario el voto? O yo digo, ah, no, pues yo soy profesor de historia, yo estudié en la universidad, así que mi voto vale por 5. Aquella persona que no estudió, que no sabe ni leer ni escribir, no, pues ahí su voto vale 1. Ah, pero momentito, yo soy dueño de una empresa, doy trabajo, tengo mucho dinero, por lo tanto mi voto vale por 20. No, pues, el voto es igualitario. Todos los ciudadanos frente al voto, frente al sufragio, emiten solamente una elección, una preferencia, por lo tanto es igualitario. ¿Y es secreto el voto? ¿Es secreto? O yo cuando voy a votar, alguien me pregunta, ah, ya vino a votar. Su voto es personal, sí, porque vino. Es igualitario, porque vale el mismo que el resto. Ya, ¿por quién va a votar usted? Por Piñera. Ah, no, pues no puede votar por Piñera, pues usted tiene que votar por Bachelet. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y usted por quién viene a votar por Bachelet? No, ¿cómo va a votar por Bachelet? Vote por... No, pues el voto, una de las garantías que tiene es que es secreto. Yo entro a una cámara y emito mi voto sin que nadie lo vea. ¿Eso qué garantiza? Que no existan presiones, como sí ocurría antes en Chile, sobre todo hasta la primera mitad del siglo XX. Ahí el voto era muy influenciado. Aparecía, por ejemplo, un dueño de fondo, tomaba a todos sus inquilinos y los llevaba a todos a votar. Y después les decía, oye, yo sé cuántos votaron, así que sé cuántos votos tienen que aparecer ahí. Pobrecito el que no haya votado como yo les dije. Incluso antes, en el siglo XIX, uno tenía que escribir el nombre del candidato. Y lo escribía en la misma mesa donde estaban los vocales. Por lo tanto, no era secreto, no se cumplía ese principio. Pero hoy en día sí, el sufragio en Chile se caracteriza por ser personal, igualitario y secreto. 5. Se reconoce la competencia pacífica entre diversas opciones políticas. Es decir, existen distintos tipos de pensamientos en Chile, pero se entra en una competencia pacífica por ver cuál de esos ideales o de esas opciones políticas nos van a gobernar. Por eso dice tanto en elecciones como en otros ámbitos del quehacer político. Repito, se reconoce la competencia pacífica entre diversas opciones políticas, tanto en elecciones como en otros ámbitos del quehacer político. El texto define. ¿Qué define el texto? Pluripartidismo, pluralismo religioso o pluralismo político. Aquí ya no son las 3. Solo 1, solo 2, 1 y 3, 1 y 2. Marquen la alternativa. Es 1 y 3, es solo 3, es 1 y 2, es solo 1. Competencia pacífica entre diversas opciones políticas, tanto en elecciones como otros ámbitos. Es, chiquillos, 1 y 3. Es la opción A. Ese texto, como puso la mayoría, sí,
es pluripartidismo. Es decir, existen diversas opciones políticas, pero es sinónimo del 3. Existe en Chile también el pluralismo político, es decir, existen diversas opciones políticas. Tenemos las dos. Existen muchos partidos políticos, pluripartidismo, pero también existe el pluralismo político, que son las opciones políticas. Pluripartidismo va definiendo partido político, es decir, existen muchos partidos políticos. Y pluralismo es que existen diversas opciones políticas, que no solamente se ven representadas a través de partidos políticos. Yo también puedo ir como independiente. Por eso hay pluralismo. Muchos partidos, muchas opciones. ¿Existe en Chile el pluralismo religioso? Sí, pero no tiene que ver con el quehacer político. Porque hace 95 años atrás se separó la religión del Estado. Por lo tanto, si bien existe un pluralismo religioso, no tiene que ver con el texto, no lo define. Sí define al pluripartidismo y al pluralismo. La 6. ¿Cómo se llama esa definición? Es decir, que los ciudadanos elijan cada cierto tiempo autoridades que representen a través de un gobierno, participando en elecciones periódicas y cumpliendo las leyes. ¿Es una democracia directa? ¿Es una democracia federal? ¿Una democracia representativa? ¿O una monarquía democrática? Es, chiquillos, una democracia representativa. Democracia directa es cuando el ciudadano directamente ejerce su participación política en la toma de decisiones. Nosotros no ejercemos como ciudadanos participación política directa en la toma de decisiones. Existe un solo país en el mundo que ejerce la democracia directa. Nosotros ejercemos la democracia representativa. El que ponga en el chat qué país del mundo ejerce democracia directa en los próximos 10 segundos, se gana un 7. Y le digo a la profe María Teresa, ¿qué país del mundo? Hay uno solo. Ejerce democracia directa, ¿saben ustedes? Está en Europa, está en el centro de Europa. Es un país mediterráneo, así como Bolivia, como Paraguay, no tiene acceso al mar. Limita con Italia, con Alemania, con Francia, con Austria, con Dinamarca. No, con Dinamarca no. Con Francia, con Italia, con Austria. Es un país que está entre medio de las montañas. ¡Eso! Suiza. Ya. María Teresa y Brian. Lo voy a anotar acá. Para hablar con la profe María Teresa. Se demoraron más de 10 segundos, pero ya. Ahí en Suiza se practica la democracia directa. Es decir, después de que ellos eligen representantes. Ellos tienen un primer ministro, tienen también poder legislativo. Eligen representantes. Pero cuando una ley sale del Congreso, allá, no pasa directamente a ser ley cuando es promulgada como acá, sino que se le pregunta a los ciudadanos, a pesar de usted haber elegido a las personas que van a hacer las leyes, ¿está de acuerdo con esta ley? Y ellos dicen sí o no. Y eso se le llama democracia directa. Y se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo les ha ido hasta ahora en la prueba? ¿Bien o mal? Acuérdense, chiquillos, entonces, que la base de todo esto está en los conceptos, ¿ya? Y es súper importante que los manejen bien, porque si no después vienen confusiones respecto a el significado